My name is Eliza, and I thought I had it all figured out. At 30, I was married to the love of my life, Michael, and we lived in this cozy, though tiny apartment in one of the city's most sought-after areas. This place, with its quaint charm and memories, was a gift from my late grandmother. Michael and I were like two peas in a pod. He worked in finance, always dressed in those sharp suits that made him look so handsome. I worked in marketing, a job I loved for its creativity and pace. We were the perfect team, or so I thought. One lazy Sunday morning, as we were having breakfast, Michael brought up the topic of family, a conversation we had danced around for a while. "Eliza, I've been thinking," Michael began, his eyes serious, "about us, about starting a family." I felt a flutter in my heart. "Really? That's great. I've always dreamed of a big family," I replied, my voice filled with excitement. Michael smiled, but it didn't reach his eyes. "I want that too, but let's wait until we have a bigger place. This apartment is too small for a family." I nodded, though a part of me felt a bit disappointed. "You're right. It makes sense. We should sell this place first, right?" "Exactly," he said, reaching over to squeeze my hand. "Once we sell your grandmother's apartment, we can buy a house big enough for, say, 3 or 4 kids." I laughed. 4 kids? That's a mini army. The conversation shifted to lighter topics after that, but I couldn't shake off a feeling of unease. It was like a small cloud on a sunny day. Family gatherings were a big thing in Michael's family. His parents, Robert and Martha, were the warmest people you'd ever meet. They welcomed me into their family with open arms. Then there was Alex, Michael's younger brother, who was married to Sarah. They had 2 adorable kids, but Sarah and I never clicked. She was always a bit cold and distant, and sometimes downright rude. During one such family gathering at Michael's parents' house, she made a snide remark about my cooking. "Eliza, maybe you should stick to marketing and leave the cooking to us homemakers," she said, a fake smile plastered on her face. I remember feeling my cheeks burn with embarrassment. Michael jumped in, trying to lighten the mood. "Hey, I love Eliza's cooking, right, Dad?" he said, looking at his father, who nodded in agreement. The evening passed with more awkward moments, but I tried to brush them off. I loved Michael, and I was determined to make things work, even with Sarah. As we lay in bed that night, I turned to Michael. "Do you think Sarah doesn't like me?" Michael, already half asleep, murmured, "Don't worry about her. You're amazing, and that's all that matters." I wanted to believe him, I really did. But deep down, I knew that things were not as perfect as they seemed. And little did I know, my world was about to turn upside down. A few weeks had passed since that conversation with Michael about starting a family. The idea of waiting for a bigger home had settled in my mind, though I still held on to the dream of a large family. It was a chilly December morning, and I was tidying up the apartment while Michael was at work. I decided to clean out the coat closet. It was overflowing with jackets and coats we hardly wore. As I was going through Michael's coats, I felt something in the pocket of his winter jacket. Curious, I pulled it out. It was a receipt. At first, I thought it was just another receipt for coffee or something mundane, but this was different. It was a receipt for a scarlet-colored designer bag from a high-end store known for its romantic gifts. My heart skipped a beat. Could this be for me? I wondered aloud, a smile spreading across my face. Michael had never been the type to splurge on extravagant gifts, but maybe this was his way of showing his love, especially with Christmas just around the corner. That evening, when Michael came home, I decided not to mention the receipt. I wanted to act surprised when he gave me the gift. We sat down for dinner, and I couldn't help but feel a bit giddy. "Michael, what are we doing for Christmas?" I asked casually. He looked up from his plate. "Oh, the usual. Dinner at my parents'. Why, you got something special in mind?" I shook my head. No, just the usual sounds perfect. The days leading up to Christmas were busy with work and preparations for the holidays. But that receipt stayed in the back of my mind. I imagined how that scarlet bag would look with my New Year's outfit. Finally, it was Christmas Eve. We were at Michael's parents' house, the whole family buzzing with festive cheer. Presents were piled under the tree, and I kept sneaking glances at them, trying to spot a bag-shaped gift.
Eliza, can you help me with the dessert? Martha, Michael's mom, called out from the kitchen. Of course, Martha. Be right there, I replied, happy to lend a hand. As I helped her with the pie, I mentioned the gift. Michael's been acting a bit secretive. I think he's planning a surprise for me. Martha smiled. That boy always has something up his sleeve. You're good for him, Eliza. The time came to open the gifts. My heart raced as Michael handed me a medium-sized, neatly wrapped box. It didn't feel like a bag, but maybe. I tore open the wrapping paper to find a set of beautiful porcelain dishes. I looked up at Michael, confused. Surprise! I know you've been wanting a new set for when we host dinners, he said, smiling. I forced a smile. They're lovely, Michael. Thank you. But inside, I felt a wave of disappointment wash over me. Where was the scarlet bag? Why did he buy it if not for me? The Christmas dinner at Michael's parents' house was in full swing. The house was filled with laughter, the clinking of glasses, and the warm glow of holiday lights. I tried my best to push the thoughts of the scarlet bag out of my mind and focus on the festivities. Eliza, could you pass the gravy? Alex, Michael's brother, asked from across the table. Sure, here you go, I replied, passing the gravy boat down the table. Michael's parents were beaming, happy to have their family around them. His mother, Martha, always went all out for Christmas, and this year was no exception. The dinner was delicious, and everyone seemed to be enjoying themselves. After dinner, we all moved to the living room for the gift exchange. I watched as Michael's nieces tore open their presents with glee, their faces lighting up with each new toy they uncovered. It wasn't until we were getting ready to leave that I noticed something that made my heart stop. There, slung over Sarah's shoulder, was a striking scarlet-colored designer handbag. It was unmistakable, the very same bag from the receipt I had found in Michael's coat. My mind raced as we said our goodbyes. I couldn't take my eyes off that bag. It was more than just a purse. It was a symbol of something hidden, something unspoken. On the drive home, the car was filled with an uneasy silence. Michael seemed oblivious to the storm brewing inside me. As the city lights passed by, my mind replayed the evening, but this time I saw it through a different lens. I remembered the fleeting glances that Michael and Sarah had exchanged throughout the night. They were subtle, almost imperceptible, but now they seemed glaringly obvious. The way their eyes met across the room, the brief smiles, the quick, hushed conversations when they thought no one was looking. Is everything okay, Eliza? You've been awfully quiet. Michael's voice broke through my thoughts. I turned to look at him, 1,000 questions on the tip of my tongue, but I couldn't bring myself to voice any of them, not yet. I'm just a bit tired, that's all, I managed to say, my voice barely a whisper. The rest of the drive home was spent in silence, each lost in our own thoughts. As we lay in bed that night, I couldn't help but feel a sense of betrayal creeping in. The man I loved, the life we had built together, suddenly everything seemed like a fragile facade, ready to crumble at any moment. In the days that followed Christmas, my mind was in turmoil, haunted by the sight of Sarah with that scarlet designer handbag and the subtle glances exchanged between her and my husband, Michael. The nagging feeling in my gut told me something wasn't right. One cold evening, as Michael sat idly flipping through TV channels, I decided to confront him. Michael, can we talk? It's about the bag, I said, my voice betraying a hint of nervousness. He looked at me with a casual expression. What about it? I just helped Alex pick out a surprise for her, that's all. I took a deep breath. I found the receipt, Michael. It was in your coat. Why didn't you tell me? He let out a small laugh, trying to wave it off. Oh, that. It was just a favor for Alex. You're thinking too much into it, Eliza. His response did little to soothe my suspicions. Later that night, as Michael lay asleep, I mustered up the courage to look through his phone. My heart pounded as I scrolled through his messages and stumbled upon a thread that would change everything. The conversation between Michael and Sarah was not just flirty. It was intimate, revealing a deep and long-standing affair. But the true shock came when I read a message where they discussed the biggest secret of all. Alex's children were actually Michael's. The revelation hit me like a ton of bricks. My husband had been in a relationship with his brother's wife,
and the children I'd come to adore as my nephews were in fact my stepchildren. I felt sick to my stomach as I read message after message. They spoke of love, of a future together, and, most shockingly, of convincing me to sell the apartment and move the money to a joint account. Tears streamed down my face as the magnitude of the betrayal sank in. I was quick to screenshot the messages, sending them to my email for safekeeping. With a heavy heart, I deleted any trace of my actions from his phone and lay back, my mind spinning with the enormity of the deception. The next morning, I played the part of the unsuspecting wife. Over breakfast, Michael brought up selling our apartment, a conversation we'd had previously. "So, what do you think about the sale? It could be a good move for us." I nodded, my mind racing with plans of my own. "Yes, let's sell it. It's time for a new beginning," I replied, my voice steady despite the chaos within. He smiled, unaware of the storm brewing inside me. That's my girl, always so decisive. Little did he know, I was thinking about my future, but it was a future that was starting to look very different from the one we had planned together. Armed with the bitter truth about Michael's affair and the shock of his betrayal, I knew I needed to act smartly and swiftly. I put on a mask of normalcy in front of Michael while planning my next steps. A few days later, I made an appointment with a lawyer, Mrs. Jenkins, a recommendation from a close friend. Sitting in her office, I felt a mix of nervousness and determination. "Mrs. Jenkins, I have proof of my husband's infidelity, and it's not just any affair. He's been involved with his brother's wife, and their children are actually his," I explained, my voice trembling slightly. Mrs. Jenkins listened intently, her expression serious. "I'm sorry you're going through this, Eliza. Let's go over the evidence you have. We need to plan your next steps carefully." I showed her the screenshots of the messages between Michael and Sarah. She took notes, nodding her head thoughtfully. "This is quite damning evidence. We can use this in your favor, especially in terms of the financial settlement," Mrs. Jenkins said. "However, I advise discretion until we have everything in place. Are you prepared to go through with a divorce?" "Yes, I am. I can't be with someone who's betrayed me like this," I replied, a sense of resolve building within me. Mrs. Jenkins outlined a plan. First, we'd secure my financial assets, especially the money from the apartment sale. Then, we'd proceed with filing for divorce, using the evidence to negotiate a favorable settlement. As I left her office, I felt a weight lift off my shoulders. There was a long road ahead, but I was ready to take it. Back at home, I continued to act as if everything was normal. Michael, oblivious to my discovery and the impending storm, was focused on the apartment sale. "So, I talked to a real estate agent today. He said we could get a good price for the apartment," Michael said one evening over dinner. "That's great news," I replied, keeping my emotions in check. "Do you think it's a good time to put it on the market?" "Absolutely. The sooner we sell, the sooner we can start looking for a new place," he said, unaware of the irony in his words. As the days passed, I worked closely with Mrs. Jenkins, preparing all the necessary documents and securing my financial position. Every conversation with Michael, every smile, was a performance. But it was a performance I needed to maintain a little longer until everything was ready. The day we listed the apartment for sale, Michael was ecstatic. "This is it, Eliza, our new beginning." Little did he know, it was indeed the beginning of something new, but not the future he envisioned. My heart ached with the pain of betrayal, but I was determined to come out of this stronger. The plot I was weaving wasn't just for retribution, it was for my independence and a fresh start. As the new year approached, the plans I had been carefully laying with Mrs. Jenkins were coming together. My facade of normalcy with Michael remained intact, even as my heart grew heavier each day. The final act of my plan was set to unfold during the New Year's Eve party at Michael's parents' house. It was there that I would reveal everything. The evening of the party arrived, and the house was buzzing with the usual festive cheer. Michael's parents had outdone themselves with decorations, and the air was filled with laughter and the clinking of glasses. I mingled with the family, all the while feeling like I was in the eye of a storm. Michael was in high spirits, completely unaware of what was about to happen. "Eliza, you seem a bit quiet tonight. Everything okay?" Michael asked as we found a moment alone in the kitchen.
Just thinking about the new year and all the changes it'll bring, I said, my voice steady. He smiled and wrapped his arm around me. It's going to be our best year yet. If only he knew. As midnight approached, everyone gathered around with glasses in hand, ready to count down to the new year. I took a deep breath, knowing that my moment was near. As the clock struck 12 and everyone cheered, I turned to Michael. Before we celebrate too much, I have a special gift for you, I said, my voice loud enough for everyone to hear. I handed him a small, neatly wrapped box. The room quieted as all eyes turned to us. Michael, looking surprised, unwrapped the box. Inside were the divorce papers and a printout of the messages I had found on his phone. His face drained of color as he realized what they were. "What is this, Eliza?" he stammered, his voice barely a whisper. "It's over, Michael. I know about you and Sarah. I know about everything," I said, my voice clear and strong. The room erupted into chaos. Michael's parents looked shocked, his brother Alex was speechless, and Sarah, who had been standing near the back, looked like she might faint. "What are you talking about, Eliza?" Michael's mother asked, confusion and concern in her voice. "Michael has been having an affair with Sarah, and her children are his," I said, the words tasting bitter in my mouth. Michael tried to speak, but no words came out. Sarah started crying, and Alex, who had been silent up until now, turned to his brother. "Is this true, Michael? Tell me this isn't true." Alex's voice was filled with a mix of anger and disbelief. Michael couldn't meet his brother's eyes. The truth was out there for everyone to see, and there was no escaping it. The revelation at the New Year's Eve party sent shockwaves through the room. Michael's family, once a picture of unity and joy, was now a scene of chaos and disbelief. The truth about Michael's affair with Sarah and their plan to embezzle the money from my apartment sale was out, and the reactions were immediate and intense. Michael's mother, Martha, looked at him with a mix of disbelief and heartbreak. "Michael, how could you? And with Sarah? To think you were planning to steal from Eliza and run away." Before Michael could respond, I added, "And it's not just the affair. They were planning to use the money from the sale of my apartment to leave the country." The room went silent. The gravity of the betrayal hung heavy in the air. Then, Martha, overcome with emotion, fainted, causing a stir as family members rushed to her side. Michael stood there, looking lost and defeated. His father, Robert, shook his head in disgust. "I can't believe you would do this to your own family, to your own brother." Alex, who had been silent, his face a mask of shock and hurt, finally spoke. "Michael, I don't even know who you are anymore." Sarah was sobbing uncontrollably, her tears doing little to garner any sympathy. The family was too stunned and hurt by the depth of their deceit. With Martha being attended to and the room in disarray, I knew this was my moment to make my stand. I raised my voice, ensuring everyone heard me clearly. "I am filing for divorce from Michael, and I won't just stop there. I will be seeking financial compensation for this betrayal, from both Michael and Sarah." The words felt empowering to say out loud. It was a declaration of my independence and my refusal to be a victim of their selfishness. Michael tried to approach me, a look of desperation in his eyes. "Eliza, please, let me explain." I held up my hand to stop him. "There's nothing you can say to justify what you've done. You and Sarah have made your choices. Now, you'll have to live with the consequences." The months following the New Year's Eve revelation were a whirlwind. The divorce proceedings were tough, but with each passing day, I felt a sense of liberation growing within me. I was no longer bound to a relationship built on lies and deceit. One sunny afternoon, after finalizing the last of the divorce papers, I sat in a cafe, a cup of coffee in hand, reflecting on the journey I had been through. "You look like you're a million miles away," my friend Clara said as she joined me at the table. "Just thinking about everything that's happened," I replied, offering a small smile. "You've handled it all with such grace, Eliza. I'm proud of you," she said, her eyes full of genuine sympathy. "Thanks, Clara. It wasn't easy, but I feel like I can finally start fresh now," I said, feeling the weight of the past months lift off my shoulders. With the divorce settled, I had kept the apartment and received a significant financial settlement from Michael. As for him,
His reputation had taken a severe hit, and he lost his job due to the scandal. Sarah and Alex had also gone their separate ways, with the family ties deeply strained. "I heard Michael moved out of the city," Clara mentioned, stirring her coffee. "Yes, he did. And honestly, I'm relieved. It's easier to move on knowing he's not around," I admitted. "And what's next for Eliza?" Clara asked, a hint of excitement in her voice. I thought for a moment. "I want to focus on myself for a while. Maybe travel, pick up some hobbies that I've been neglecting, and who knows, perhaps even start dating again when I'm ready." "That sounds wonderful. You deserve all the happiness in the world," she said, reaching over to squeeze my hand. As we chatted and laughed, I felt a sense of hope for the future. The pain of the past was still there, a faint scar on my heart, but it no longer defined me. I had emerged stronger and more self-assured. The story of my marriage and its dramatic end would always be a part of me, but it was now just that, a part of my past. Ahead of me lay a path filled with new possibilities and opportunities for growth and happiness. It was the end of one chapter, but the beginning of something new, something entirely my own. A fresh start, a new beginning, and a life that I was ready to embrace fully. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo,
pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion.
Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala.
Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo.
Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.